La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno aprende poco a poco y se da cuenta que el Dios eterno, el creador de los cielos, de la tierra, del micro, del macrocosmos, Él se revela poco a poco al ser humano. Dios el Padre, a lo largo de la historia, a cada persona que nosotros podemos leer en la palabra de Dios, se le reveló de una u otra forma. Él nunca cambia. Él es el Santo, Santo, Santo. Él dice en su palabra que Él nunca cambia. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos encontrar y ver que Dios el Padre, el Creador, el Padre, aparece con aproximadamente 650 nombres en la Biblia. Mínimo 650. Jesucristo en la Biblia es anunciado, es revelado por el Espíritu Santo con aproximadamente 185 nombres. Por ejemplo, Jesucristo, nosotros le llamamos el Cordero de Dios, el buen pastor, el camino, la vida, la verdad, la luz. Y también el Espíritu Santo en la palabra de Dios, Él se nos presenta y es revelado con diferentes nombres. Vamos a decir así, nombres. Por ejemplo, el Espíritu de la santidad de Dios, como dice en hebreo, Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo. Y también es llamado como viento, fuego, paloma. Y el Espíritu Santo aparece con unos 85 nombres más o menos en la palabra del Señor. Pero esta palabra, este nombre, en Hebreos capítulo 10, versículo 29, es algo nuevo. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de la gracia. Es interesante, el Espíritu de la gracia. Aquí en la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo 29, el escritor de la carta de los Hebreos nos dice que hay tres cosas que se pueden rechazar. Hay tres cosas, que es la persona de Jesucristo, es su sangre, la sangre de Jesucristo,
a la persona del Espíritu Santo, el Espíritu de la gracia. 3 cosas que uno puede rechazar: la persona de Jesucristo, la sangre de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo. Este término que leemos aquí, el Espíritu de gracia, es algo que es semejante en el profeta Zacarías. En capítulo 12, versículo 10, en la Reina Valera y en otras Biblias españolas, podemos leer que dice Dios el Padre cuando Él promete la venida del Mesías. Él dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a quien han traspasado. Aquí dice que voy a derramar, dice Dios al Padre, sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, dice el espíritu de gracia y de oración. Ahora tenemos que saber una cosa, que en hebreo se usan 6 palabras para describir lo que nosotros conocemos como la gracia. La palabra mayor que se usa en hebreo para hablar de la gracia, que esa palabra en hebreo, hoy los hermanos judíos, cuando se convierten a Jesucristo, creen en Jesucristo, ellos tienen su propio testamento en hebreo. Lo mismo que tú y yo tenemos la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento en castellano, o en alemán o en inglés. Los hebreos, los judíos, cuando ellos se convierten, ellos leen el Nuevo Testamento en una traducción en hebreo. Y es interesante que cuando leen el Nuevo Testamento en hebreo, esa palabra que originalmente el Espíritu Santo dejó escribir en griego, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo mayormente, el Nuevo Testamento fue escrito en griego antiguo, en un dialecto koiné. En el Nuevo Testamento, cuando habla de la gracia, se usa una palabra, se llama charis. Charis. Y de ahí viene la palabra carisma, o con nosotros en español decimos carisma. Esa es la palabra carisma. El regalo que hace feliz. Carisma. Charis. Es un regalo de Dios. Esa palabra charis, que fue usada cuando la Biblia por primera vez se hizo una traducción sobre el año 300 y pico antes de Cristo, se hizo una traducción en Alejandría, en el norte de Egipto. Se hizo una traducción del hebreo al griego, porque en aquel momento el mundo griego, el ejército griego, llevado por Alejandro Magno, tuvo un gran impacto en lo que nosotros conocemos como Medio Oriente, lo que es Grecia, Asia Menor, Turquía hoy, Persia, todo ese lugar hasta Egipto. El griego dominaba el lenguaje. Por eso se hizo una traducción del hebreo al griego. Y en esa traducción, los traductores, cuando querían traducir la palabra que existe en hebreo, que se llama la palabra Chesed, que es la palabra la gracia, que hoy todavía usan los hermanos hebreos cuando leen el Nuevo Testamento, cuando dicen que la ley, cuando dicen que la ley fue dada, la Torá fue dada, sí, fue dada por Moisés, pero la Muná y el Chesed vinieron por Jesucristo. La verdad, la gracia vinieron por Jesucristo. Nosotros usamos la palabra la gracia muchas veces en las Biblias alemanas, españolas y inglesas. Cuando en hebreo habla de la misericordia,
o de la compasión o de la bondad, nosotros decimos la gracia o la misericordia, sin distinguir qué palabra pone en hebreo. En hebreo, en griego, en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, el Espíritu Santo ha dejado justo escribir las cosas como son. La palabra que dice aquí, cuando dice en español que Dios el Padre derrama en los últimos tiempos el Espíritu de gracia y de oración, esa palabra gracia en hebreo se llama el Espíritu del favor de Dios. Es interesante que el Espíritu Santo en el profeta Zacarías es llamado el Espíritu del favor, que ahora después vamos a ver lo que es el favor de Dios. ¿Cómo se expresa el favor de Dios? Y otra cosa, ¿por qué Dios el Padre dice en el profeta Malaquías 1, versículo 9, ahora pues orad por el favor de Dios? ¿Qué es eso, el favor de Dios? ¿Y qué es eso, la gracia de Dios? Porque parece que hay una diferencia entre el favor y la gracia. En el profeta Zacarías 12, versículo 10 dice que Dios derrama el espíritu del favor de Dios. Y en Hebreos 10, versículo 29, habla del espíritu de la gracia. Nosotros, cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que Dios el Padre hace todo por Dios el Espíritu Santo. Todo lo que Dios hace, lo hace por el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona. Tiene poder, sí, pero es una persona. Cuando viene, se manifiesta con viento, sí, pero es una persona. El Espíritu Santo es una persona, como tú y yo, con sentimientos, pensamientos, incluso se le puede hacer daño, dolor, y se le puede hacer triste. Ahora después vamos a ver un poquito de todo eso. El Espíritu Santo de Dios es llamado el Espíritu del favor y el Espíritu de la gracia. Tú y yo sabemos y hemos aprendido, si eres católico, evangélico, presbiteriano, si eres adventista, si eres de la iglesia cualquiera, pentecostal o ortodoxa, tú sabes muy bien que no fuiste salvado por tus obras, ni por tu religión, que tú y yo fuimos salvados por la persona de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él, como en el Antiguo Testamento, los corderos fueron sacrificados para tapar con su sangre el pecado del pueblo, Jesucristo, Él es el Cordero perfecto de Dios, que no solo tapa el pecado, sino que borra, elimina el pecado. La sangre de animales tapan el pecado. La sangre de Jesucristo borra el pecado. Y tú y yo creemos en Jesucristo, sabemos que por su gracia, la gracia de Dios es el regalo que Él nos da. Dios el Padre, tienes que imaginártelo. Él te dice, hijo, si tú crees en mi Hijo Jesucristo, en su obra, la razón por que yo le envié, sus palabras, en su sufrimiento, en todos su buen ejemplo que Él dio de vida, en su muerte y en su resurrección. Si tú crees en mi Hijo Jesucristo, yo te regalo todo lo que tú con tu propia fuerza no puedes conseguir. Y nosotros que creemos en Jesucristo, hemos recibido un regalo de Dios. Pero en ese regalo está todo lo que nosotros necesitamos. Yo me acuerdo antiguamente cuando vivíamos en Alemania, en Navidad nuestras tías en Almería nos enviaban una caja grande, pero muy grande,
Y en esa caja había embutido, por ejemplo, jamón, por ejemplo, salchichón, había chorizo, pero también ellos metían turrón, metían cosas típicas de España y de Almería, cosas que en Alemania no existía, no se podía comprar. Luego empezaron a abrir tiendas españolas, pero solo habían 2. Alrededor nuestra, de más de 100 kilómetros, habían solo 2 tiendas españolas. Y si tú querías comer algo de España, te lo tenían que enviar por una caja. Nuestras tías, siempre en Navidad, llegaba, antes de Reyes, llegaba una caja con pipas, con quicos, con patatas fritas españolas, y llegaban cosas típicas de España. Esa caja llegaba, la esperábamos, literalmente la estábamos esperando, porque sabíamos que en esa caja estaba todo lo que deseábamos. Claro, os voy a confesar una cosa, cuando llegaba la caja, nos zumpábamos de jamón y de chorizo y de salchichón, que nos dolía el estómago, y luego pipa y turrón, todo a la misma vez. ¿Por qué? Porque nos encantaba la comida española. Esa caja la estábamos esperando. Y en esa caja estaba todo lo que deseábamos. Así tienes que imaginarte, es la gracia. La gracia es la caja. Y en esa caja estaba la santidad. En esa caja que Dios nos regaló estaba la justicia de Dios. Estaba la paz de Dios, la bendición. En la gracia está todo lo que nosotros necesitamos. En la gracia está todo lo que nosotros necesitamos. Y para que esa gracia solo tenga una fuente, y solo uno puede repartir la gracia tiene una fuente, que es el Padre. La gracia tiene una razón, que es el Hijo. Y la gracia solo tiene a uno que nos da esa gracia, que es el Espíritu de la gracia, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él nos da esa gracia. Cuando tú y yo creemos en Jesucristo, Él nos da esa paz, paz del cielo, justicia que viene de lo alto. Él nos regala la santidad. Todo lo que tú y yo no podíamos conseguir, Él nos lo regala. Su paciencia, su amor, su cariño. Él todo está en esa gracia. Y el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de la gracia. En el profeta Zacarías capítulo 12, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu del favor de Dios. Y quiero decirte una cosa, mira, la gracia es el poder del reino. La gracia es la ley. Lo que para los judíos es la Torá, son los profetas, lo que son los libros de Moisés. Para nosotros es la gracia. Nosotros que creemos en Jesucristo estamos bajo la ley de la gracia. Es la ley de la gracia. Y la gracia es el poder del reino. La gracia es la ley del reino, pero ahora oye, el favor es la recompensa del reino. Ahora después voy a entrar más en esto del favor de Dios, porque tú y yo necesitamos el favor de Dios. ¿Cómo se expresa el favor de Dios? ¿Dónde está el favor de Dios? Pero antes de eso, dame darte un versículo en el profeta Zacarías capítulo 12, versículo 8. Él dice que en el día donde el Espíritu de la gracia, el Espíritu del favor de Dios, a través de Jesucristo, se manifieste por cada uno de nosotros, en el día cuando venga la salvación, y la salvación vino por Jesucristo, el Hijo de Dios, Él dice, en ese día, dice, el más débil entre nosotros será fuerte como David. Déjame explicarte otra vez. Cuando el profeta Zacarías hace una promesa, y si tú y yo leemos 1 de Pedro 1, versículo 10, dice
que todos los profetas profetizaron de la gracia. Si tú quieres dar una suma del mensaje de todos los profetas del Antiguo Testamento, el mensaje de Moisés, Samuel, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Abdías, Nahum, Jonás, Oseas, Zacarías, Malaquías, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Si tú quieres saber cuál es el mensaje de todos los profetas, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice que el mensaje de los profetas era la gracia. Y sabes, querido oyente, mire, nosotros cristianos tenemos que tener un cuidado, tenemos que tener cuidado de que no entrar al reino por la gracia y convertirnos en gente legalista, que solo se está fijando en el pecado, en las faltas. Alza tus ojos, observa a Jesucristo, como dice la Biblia en Hebreos 12. Alza tus ojos, observa a aquel que empezó la buena obra, como dice Filipenses 1:6, y la va a terminar. Pon tu vista en el Señor Jesucristo, porque en el día en el cual hoy vivimos, hoy en la iglesia de Jesucristo, y Jesucristo no tiene muchas iglesias, Él solo tiene una. Jesucristo tiene una iglesia. Y la iglesia de Jesucristo, principalmente no le puedes llamar nosotros somos la iglesia, los católicos. Y los otros dicen, no, nosotros somos la iglesia, los evangélicos. Y los otros, no, nosotros somos la iglesia, los adventistas. Y los otros dicen, no, nosotros somos la iglesia, los ortodoxos. No, queridos, la iglesia es el cuerpo, son personas, no es una institución. La iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia presbiteriana, la iglesia ortodoxa, adventista. ¿Por qué existen esas denominaciones? Porque un hombre empezó esa iglesia. Pues estás equivocado. No. Nosotros creemos en Jesucristo no por una persona, por una tradición, por una cultura. Nosotros creemos en Jesucristo porque Dios, el Espíritu Santo, personalmente le revela a toda persona la persona de Jesucristo. Si tú eres cristiano, tú no eres cristiano por la iglesia católica, ni por la iglesia evangélica, presbiteriana, adventista. No. Solo puedes creer en Jesucristo por revelación del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo tiene una iglesia. Y ya te puedes llamar como quieras, es una iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el cuerpo somos nosotros, todos los que creen en Jesucristo. El profeta Zacarías dice que en este tiempo, está hablando desde ahora, cuando el Espíritu de la gracia es derramado, dice que el más débil entre nosotros será fuerte como David. ¿Quieres una cosa graciosa? En el Antiguo Testamento, el más fuerte era David. Bajo la gracia, ahora, el más débil es tan fuerte como David. Bajo la ley, solo el más fuerte pudo enfrentarse a Goliat. Bajo la gracia, aunque seas débil, tú vas a vencer a tu Goliat. ¿Por qué? Porque en la debilidad se demuestra, se revela, se desarrolla el poder de la gracia. El Espíritu Santo es llamado aquí el Espíritu del favor de Dios. El Espíritu del favor de Dios. Interesante. Pero en Hebreos 10, versículo 29, es llamado el Espíritu de la gracia. Y ahora mira, ¿qué significa la gracia? La gracia significa que el Señor, déjame explicártelo con una
una obra de teatro que yo vi hace muchos años, se llama Les Misérables. No sé si conocéis esa gran obra de teatro, Les Misérables. También hay una obra de musical, un musical que se llama Les Misérables, Los Miserables. Y es una historia preciosa durante la Revolución Francesa. En esa historia involucrado hay una escena preciosa y es esta. Un hombre ladrón es acogido por un obispo. Y entonces, en el momento de la revolución, este ladrón le roba al obispo, le roba candelarios, le roba oro y plata, vamos a llamarlo así, cosas muy... y se escapa con un saco lleno de cosas que ha robado de la casa del obispo. La policía le coge a este hombre para ahorcarlo y le llevan al obispo y tocan a la puerta y de repente dicen al obispo: Señor, todo esto lo hemos encontrado con este hombre y parece que de usted, se lo ha robado a usted. Y el obispo se da cuenta de la situación peligrosa y le dice al hombre: ¿cómo? ¿Te fuiste sin llevarte lo otro? Y el obispo se da la vuelta, entra para adentro, saca más oro y más plata y se lo regala a quien le robó. La policía, cuando ve que el obispo le regala más oro y más plata a ese ladrón, el obispo dijo: ¿cómo te fuiste sin llevarte todo lo otro? Y lo dejaron libre. ¿Sabes? Nosotros, cuando fuimos delante de juicio, Dios el Padre se dio la vuelta y nos dio más de su amor y más su gracia, porque el apóstol Pablo dice en Romanos 5, versículo 20, que donde el pecado es grande, abunda la gracia. Tú y yo somos salvos por la gracia de Jesucristo. Por su gracia viniste al reino de Dios. Por su gracia Él te sustenta. Por su gracia, la abundante, preciosa gracia de Jesucristo. La gracia, esa gracia de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es llamado el favor de Dios. ¿Qué significa eso? El favor de Dios. Ahora, tienes que saber una cosa, que la Biblia habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, de la gracia de Dios y del favor de Dios. Y tienes que saber que cada cosa, sí, se encuentra en el amor de Dios, pero se expresa de otra forma. La Biblia nos dice que Dios nos ama con un amor eterno. Jeremías 31, lo podemos leer, versículo 3. Os amo con un amor eterno. El amor de Dios es lo que Él tiene preparado para nosotros. En el amor está todo. En el amor está todo. Me explico. Cuando una persona, vamos a decir, cuando dos personas se enamoran, un matrimonio, y, por ejemplo, en uno de los dos se enfría el amor, ¿sabes cómo te das cuenta que se enfría el amor? De repente no hay paciencia. No hay ninguna compasión contra el otro. Y ahora de repente todo le estorba. No es que ha perdido la paciencia, no. Es la falta de amor. Porque en el amor está todo. En el amor está todo. El cariño, la atención, la compasión, la fidelidad, todo. En el amor está todo. Y Dios el Padre, teniéndonos tanto amor, ahí está todo. En el amor de Dios está todo. El amor de Dios. El amor de Dios es impresionante. El amor de Dios es algo que existe de verdad. El amor de Dios es tan grande, tan profundo, tan impresionante.
Yo le prometo, querido oyente, sí, yo sé, probablemente usted dice, yo soy ateo, yo soy agnóstico, yo soy de otra religión. De acuerdo, pero permíteme decirle con mucho respeto que el día que usted abre su corazón a la persona de Jesucristo, porque en Jesucristo se demuestra todo el amor de Dios. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo, porque Dios nos ama, Él nos ama con un amor que no tenemos idea. En ese amor, y por ese amor, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, y cuando Él murió por nosotros, porque Él nos aprecia, lo único que Dios siente por nosotros es amor. Él no está enfadado, Él no está decepcionado, es lo único que siente, el amor de Dios. Ese amor se expresó en la persona de Jesucristo, en su obra. Si Jesucristo vino a la tierra, Él vino porque Dios el Padre quiso expresar su amor, porque en su amor Él nos quería salvar. Jesucristo vino por el amor de Dios. Cuando Él resucita entre los muertos y Él regresa, entonces el Espíritu Santo, que es llamado el Espíritu del amor. Interesante. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Dios, el Espíritu de su santidad, pero también el Espíritu de su favor y el Espíritu de su gracia. Y en el amor de Dios está todo. Y sabes, querido, en el amor de Dios está todo lo que nosotros necesitamos. Cuando una persona ha tenido un encuentro verdadero con el amor de Dios, querido oyente, le prometo, desconozco qué herida tiene en su corazón, desconozco el mal pasado que ha tenido. Hay cosas muy malas que uno puede pasar, pero querido oyente, el amor de Dios le sana, le restaura, le llena, el amor de Dios es impresionante, es un amor impresionante. Y en ese amor encontramos la misericordia de Dios, lo que Él siente, la gracia de Dios, lo que Él hace. Pero hay otra cosa, que es el favor de Dios. ¿Qué significa el favor de Dios? Nosotros tenemos el favor de Dios ya por regalado, como dice la Biblia. Porque déjame explicar una cosa. En el Antiguo Testamento había una palabra en hebreo para el favor de Dios, que se llama gen o hen, más o menos como lo pronuncias. El favor de Dios es llamado gen. La gracia de Dios es llamado gesed. ¿Y qué es la diferencia? Cada cosa tiene su bendición, su razón. La gracia de Dios, en la gracia de Dios está el favor de Dios. Es interesante que en el Nuevo Testamento no hay otra palabra específica para el favor de Dios. Esa palabra, el favor de Dios, está involucrada en la palabra la gracia de Dios. Cuando dice la Biblia, lo podemos leer en Lucas capítulo 2, versículo 52, dice la Biblia que Jesucristo, en la Reina Valera dice, creció en sabiduría, en estatura, en gracia, dice, y también con Dios, delante de Dios y delante de los hombres. Pero si leemos otras traducciones, dice la Biblia que Jesucristo creció en el favor de Dios. Interesante. Y lo podemos leer en otras traducciones. Es la misma palabra.
En Jesucristo nosotros tenemos el favor de Dios. ¿Qué significa el favor de Dios? Déjame dar ejemplos, porque si no, no se puede explicar muy bien. El favor de Dios, por ejemplo, podemos ver en la vida de José. Él fue rechazado por su hermano, sí. Envidiado, sí. Vendido, sí. Pero el favor de Dios estaba con él. Cuando llegó a la casa de Potifar, dice la Biblia que él encontró favor en los ojos de Potifar. ¿Y qué pasó? Que José podía llevar toda la casa, porque él estaba con el favor de Dios. Cuando tú tienes el favor de Dios, a lo mejor en tu trabajo no tienes los estudios, a lo mejor no tienes la capacidad, a lo mejor no tienes la carrera, pero de repente te eligen a ti. ¿Por qué? Porque el favor de Dios hace la diferencia. El favor de Dios provoca que tú recibas la casa que otros no reciben, que tú recibas la ayuda que otros no reciben. Algunos dirán, momento, ¿y por qué nos lo da a todos el Señor eso? Ahora tienes que saber una cosa, querido oyente. Tú y yo vivimos en la gracia de Jesucristo. Pero mira, tú y yo tenemos el favor de Dios. Lo tenemos, pero no se expresa. ¿Cuándo se expresa el favor de Dios? El favor de Dios se expresa por fe y por obediencia. ¿Me explico? Tú tienes que pedirle al Señor, Señor, dame tu favor, dame el favor de Dios. Demuestra tu favor en mi vida. Demuestra el favor de Dios en mi situación. Pero también la palabra el favor de Dios, tienes que saber una cosa, que en el Antiguo Testamento la palabra el favor casi siempre aparece con esta palabra. Encontró favor en los ojos de este. ¿Qué significa encontrar favor? Es cuando tú haces bien tus cosas. Cuando tú haces bien tus cosas, tú encuentras favor. El favor de Dios se tiene delante de Dios por Jesucristo y se tiene delante del hombre por buen comportamiento. ¿Me explico? Cuando el Señor te da un trabajo y tú lo haces bien, a lo mejor aquí en la tierra tu recompensa no es como tú mereces, pero quiero decirte que hay alguien en el cielo que ve cómo tú haces las cosas y tu recompensa viene del Señor. El favor de Dios abre una puerta para ti en minutos que otros no pueden abrir ni en toda su vida. El favor de Dios es cuando la gracia se manifiesta en un momento favorizando a una persona. De ahí viene la palabra favorito. Algunos dicen, Dios no tiene favoritos. ¿Cómo? Dios tiene favoritos. Oh, yes. Y por eso te recomiendo que leas la Biblia, porque dice la Biblia, Dios favorece a los que le tienen respeto y a los que confían en su gracia. Porque si tú eres cristiano y vives bajo la gracia, pero eres una persona mala, que habla mal de otros, reparte veneno, eres una persona muy complicada y tú a todo sitio donde vas metes la pata, eres un manipulador o lo que sea, whatever. ¿Tú te crees que vas a vivir bajo el favor? No, estás equivocado. Vives bajo la gracia, para que la gracia te dé el regalo del arrepentimiento. Pero el favor de Dios es cuando alguien en la gracia, y oídme muy bien, attention please. La gracia de Dios no viene sobre los vagos. La gracia de Dios no viene sobre los inútiles. Gente que no tiene ganas de trabajar. Gente que no trabaja con una actitud mala. No. El favor de Dios, y quiero que estés, attention please.
el favor de Dios es la única posibilidad para Dios el Padre, a la gente que se comporta bien bajo la gracia, hacer una diferencia. ¿Vivimos todos como cristianos bajo la gracia? Sí. Porque si tú crees en Jesucristo, tú estás bajo la gracia. Si tú crees en Moisés, estás bajo la ley. Pero nosotros creemos en Jesucristo, estamos bajo la gracia. Pero la única forma de expresar que lo estás haciendo bien bajo la gracia, que vives en el temor de Dios, no estoy diciendo de ser perfecto. No. No estoy diciendo que tú eres súper espiritual, tampoco. Cuando uno tiene favor delante de Dios, cuando uno tiene favor, se le abren puertas que a otros no se le abren. Le vienen bendiciones que a otros no le vienen. ¿Por qué? Porque Dios favorece a los que respetan. ¿Sabes qué es interesante? Que el favor de Dios se puede tener delante de Dios y delante del ser humano. ¿El favor de Dios lo tienes en Cristo Jesús? Sí. ¿Lo tienes en Dios el Padre? Claro. Pero lo necesitas en el trabajo. El favor de Dios lo necesitas en tu entorno. El favor de Dios es impresionante. El favor de Dios. Y tienes que saber una cosa, que el Espíritu Santo, cuando tienes comunión con Él, tú estás rodeado de la gracia y del favor de Dios. ¿Sabes, querido? Cuando uno está bajo la gracia te transforma, la gracia te bendice, la gracia te impacta. La gracia es impresionante de Jesucristo. Pero cuando uno reacciona bien en esa gracia, entonces Dios abre las ventanas del favor de Dios. Dios el Padre, me explico, por ejemplo, José, ¿sí? Su nombre en Egipto, allí en Egipto era Safenat Panuach. José, allí en Egipto, él tenía favor delante de allí Potifar. Pero cuando lo metieron injustamente a la cárcel, ¿qué dice la Biblia? Tuvo favor delante del carcelero. Déjame explicar una palabra. La palabra favor, en este caso, aparece con una palabra muy interesante. Y es inclinó el favor. Inclinó el favor. A ver, voy a intentarlo de explicar. A mí me encantan documentales. Y en un documental sobre la agricultura en Egipto antiguamente, se pudo ver los canales de agua que los egipcios, pero también los romanos, que eran muy especialistas para eso, los aztecas también, en el centro de Sudamérica, los mayas lo hicieron impresionante. Pero en este caso, los egipcios, ellos, cuando hacían un canal de agua y querían canalizar el agua para un campo o para el otro, había algo que voy a intentar explicarlo, que cuando llegaba a un campo, para poder canalizarlo a la derecha o a la izquierda, había como un brazo, que era como a donde se pesa una báscula, como una báscula, que tú le ponías una piedra, entonces ese tronco de árbol, medio redondo, se inclinaba para un sitio y canalizaba todo el agua a ese sitio. Y se lo querían en el otro, cogían la piedra y la ponían debajo de ese árbol colgando, de ese tronco, y esa piedra inclinaba ese tronco y canalizaba el agua. Cuando la Biblia dice que José encontró favor, dice en hebreo literalmente que Dios inclinó el fluir de la gracia hacia José. Dios dejó fluir esa gracia y, como dice en hebreo literalmente,
el favor de Dios. Por eso, querido, tú y yo necesitamos vivir con Dios el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de la gracia, con el Espíritu Santo del favor de Dios. ¿Sabes lo que me da un poco pena, querido oyente? Y permíteme que te abra un poco mi corazón. Nosotros cristianos creemos que si creemos en Jesucristo, ya somos salvos. Y es correcto, absoluto. Pero hay algunos que no permiten que el Espíritu Santo haga su obra en tu carácter, en tu corazón. Y me da pena ver gente antipática, gente sin gracia, ni para ellos ni para otros, juzgando el pecado de otros, hablando mal, escribiendo comentarios, haciendo cosas malas, sucias. Yo no digo que por tus propias fuerzas puedes ser salvo. No es eso. Pero me doy una cosa cuenta, y quiero decirle de todo corazón, mira, querido, querida, no es el diablo que te está frenando. Para nada. Para nada. Recibe la gracia para que el Señor te pueda cambiar. Recibe la gracia para que el Señor pueda hacer su obra en tu vida. Porque si no, ¿estás bajo la gracia? Sí. Pero no vas a ningún sitio en tu vida. Porque oíme, querido, es una cosa. El favor de Dios es la única posibilidad de llegar al máximo de Dios. Es el favor de Dios. Y déjame explicarte por qué. En la persona de José lo aprendemos. Él tuvo favor, él vino a la casa de Potifar y hizo su trabajo bien. Por eso encontró favor en los ojos de Potifar. Cuando le metieron preso injustamente a la cárcel, dice la Biblia que Dios dejó fluir, inclinar todo su favor a través de la gracia sobre la vida de José. Él hizo su trabajo, su comportamiento fue tan bueno que le dieron toda la autoridad sobre la cárcel. Pero la Biblia dice que cuando José fue traído delante del faraón, oye atentamente, José encontró favor delante de los ojos del faraón. ¿Sabes? El favor es la recompensa de personas que se comportan bien en el reino de Dios y bajo la gracia. Yo no digo que estás perdiendo la salvación, pero una cosa te digo, estás perdiendo de llegar a la meta, estás perdiendo la bendición, porque el favor de Dios también se expresa con fe, el favor de Dios. Y querido, hay un trabajo esperándote que solo lo vas a recibir por el favor de Dios. Hay una cosa, hay una casa, hay un piso, hay una situación, hay algo que solo vas a alcanzar con el favor de Dios. El favor de Dios es cuando el Señor te sorprende con su gracia. Y tú y yo necesitamos el favor de Dios. El favor de Dios. Ese inmenso favor de Dios. Por eso tú y yo ahora, yo te voy a invitar que ores conmigo y que le pides a Dios el Padre que Él te muestre el favor de Dios, que te dé el Espíritu Santo, el favor de Dios, que el Espíritu Santo demuestre la gracia de Jesucristo, el favor de Dios en tu vida. Porque quiero decirlo otra vez, querido oyente, mire, yo le hablo de experiencia y con mucho respeto. Hay cosas que no puedo explicar, o mejor dicho, que no puedo contar.
Cuando uno tiene una relación con Dios, hay gente que no se puede callar la boca, que tiene que contar todo. El Señor ha hecho cosas en mi vida, me ha dicho cosas, me ha mostrado cosas y no me permite hablar de todo. Especialmente sobre el favor de Dios, Él ha actuado en mi vida de una forma impresionante, pero no tengo la libertad de contarlo. Porque cuando uno tiene una relación con el Señor, tú percibes cuando Él te dice algo y te dice que lo sellas en tu corazón. Pero quiero decir una cosa, querido oyente. Hay cosas que le están esperando, que solo funciona por el favor de Dios, por su gracia y su favor. Si usted ahora quiere ese favor que hará por usted, y quiero que esté atento. En Proverbios 22:1 dice la Biblia que si puedes elegir de escoger dinero, oro y plata o el favor de Dios, dice, escoge el favor de Dios. Porque el favor de Dios puede lo que dinero no puede. En el favor de Dios hay lo que en la riqueza de este mundo no hay. El favor de Dios es impresionante. Y si quiere ahora experimentar el favor de Dios, le invito a que ore junto conmigo y que diga de lo profundo de su corazón, y diga conmigo: Señor Jesús, de todo corazón, Señor, me encantaría experimentar tu favor. Y te pido, Jesucristo, que tú demuestres tu favor en mi vida. Señor Jesús, dame tu favor en mi familia. Dame tu favor en el trabajo. Por favor, Jesucristo, derrama tu favor. Demuestra tu favor en mi vida. Y te doy la gracia, Jesucristo, que ahora voy a experimentar tu favor, Señor. Gracias, Jesucristo.